Le he llamado a este mensaje para esta mañana el mejor ministerio, el de Jesucristo. El mejor ministerio, el de Jesucristo. Dice el versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo. El apóstol aquí en Hebreos continúa hablando acerca de el sumo sacerdote. Y es interesante el lenguaje que usa. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es: así que el apóstol está concluyendo el tema del sumo sacerdote y dejando bien claro quién es este sumo sacerdote que tiene el mejor ministerio que se pueda ver. Los sumos sacerdotes en el pasado, los hombres sumos sacerdotes, dice la Biblia que presentaban las ofrendas y sacrificios conforme a lo que la ley decía. Y hay algo curioso que yo he mencionado, lo he mencionado en los mensajes anteriores. Dicho sea de paso, me olvidé de agradecer a hermano Iván, que me reemplazó el domingo pasado. Muchas gracias, hermano Iván. Que no hubo ningún sumo sacerdote que se sentara en el lugar santísimo cuando haya oficiado su ministerio. Solo uno. Y eso fue el Señor Jesucristo. El mejor ministerio es el del Señor Jesucristo. Veo en este pasaje dos cosas que quisiera compartirle en este momento. Primero, es que el primer tabernáculo, porque habla aquí del tabernáculo, fue una figura, una sombra, o lo que nosotros usamos en este último tiempo con más claridad, un cuadro. Todo lo del tabernáculo del pasado fue figura y sombra, dice el apóstol aquí en este capítulo 8. Y en segundo lugar, quiero compartirle que el segundo tabernáculo, lo veo abiertamente yo, es el verdadero. El primer tabernáculo que levantó Moisés en el desierto era simplemente una figura o una sombra de lo que iba a venir en el futuro. Interesante que cuando se comenzó con el estudio del libro de Esther, la primera clase, se habló de sombras. Y aquí el apóstol nos dice en este versículo 5, capítulo 8 de Hebreos, versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Dios había revelado y mostrado a Moisés cómo él debía de construir aquel tabernáculo conforme a los planos que Dios le dio a Moisés. Y Moisés nunca tuvo el privilegio, ni la posibilidad, ni oportunidad de cambiar nada. Todo debía hacerse tal y cual Dios le mostró a él. Lo mismo es para con nosotros. Dios nos creó, Dios nos salvó y nos dejó su manual para que nosotros vivamos conforme a lo que el manual dice.
y no a lo que nosotros queremos hacer. Hoy en día hay mucha gente que no le da la importancia a lo que dice la Escritura. Y vemos montones de ministerios conforme al pensamiento del hombre y no a lo que Dios dice. Así que el primer tabernáculo fue figura, sombra o cuadro, lo que es para nosotros. Los sumos sacerdotes debían de presentar ofrendas y sacrificios a Dios. Vamos a la Biblia, capítulo 8, versículo 3. Capítulo 8, versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Ahora bien, Dios había elegido a la tribu de Leví para dedicarse a lo que es el sacerdocio. Dentro de cada hombre levita, Dios elegía a quien debía de ser el sumo sacerdote, va a decir el sacerdote principal, el que tenía más autoridad, y a ese se le llamó el sumo sacerdote, según la Escritura. Ese sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo del templo. El templo estaba dividido en dos partes. Le llama la primera parte de la puerta, hasta aquí, digamos, el lugar santo, y luego aquí había un gran cortinaje, y a esta sección se le llamaba el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al lugar santísimo para expiar los pecados propios de él y luego presentar las ofrendas de sacrificio por los pecados de toda la nación hebrea. Una vez al año, para interceder por la nación. Los sumos sacerdotes, entonces, presentaban ante Dios las ofrendas y sacrificios conforme a lo que la ley decía. Tal y cual la ley decía. Versículo 4, capítulo 8. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Va a decir que el sumo sacerdote tenía que regirse conforme a lo que decían los primeros 5 libros de la Biblia y hacer tal y cual estaba registrado en aquellos libros. El sumo sacerdote no tenía la posibilidad de cambiar nada. Si el sumo sacerdote no hacía conforme a lo que la ley decía, Dios mataba al sumo sacerdote. Y los otros levitas tenían que sacarlo sin entrar al lugar santísimo. Esa es la razón que en la vestimenta del sumo sacerdote llevaba en su borde abajo una granada, una campanilla, una granada, una campanilla y en todo el ruedo. Porque cuando él estaba ministrando sonaban, al moverse sonaban las campanillas y la gente sabía, ya, está sirviendo. Pero cuando no había ruido, no había música de campanilla, ya sabían, está muerto. Entonces, bajo el cortinaje, metían garfio y lo buscaban y lo sacaban muerto, según la ley. Todo hecho conforme a la Escritura. Hebreos capítulo 10, por favor, no cierren capítulo 8 que es nuestro pasaje, pero les invito a ir al capítulo 10 de Hebreos. Hebreos 10, versículo 1. Dice, Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo, ¿qué cosa? La sombra, una pequeña muestra no clara. ¿Qué es una sombra?
¿Uno puede entender una sombra? ¿Puede describirla? No. Porque una sombra solo muestra una... ¿Qué muestra una sombra? Una silueta, nada más. Pero no dice más. Entonces, porque la ley, Hebreos 10:1, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Versículo 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Porque era una sombra, nada más. Capítulo 10, versículo 11. Observemos, 10:11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Porque hay solo un sacrificio que fue acepto ante Dios y que sí pueden quitar los pecados para siempre del hombre que cree en ese sacrificio. Esa es la diferencia con el primer tabernáculo a el futuro tabernáculo. Los sacerdotes o los sumos sacerdotes presentaban figuras, sombras o lo que nosotros llamamos cuadros de las cosas celestiales, aunque ellos no lo sabían. Ellos no lo entendían. Capítulo 8, versículo 5 de nuestro pasaje. 8:5. Capítulo 8, versículo 5 de Hebreos. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir o iba a levantar el tabernáculo, diciéndole, Dios le dijo a Moisés, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Será verdad? ¿Qué habrá hecho Moisés? Capítulo 25 del libro de Éxodo, versículo 40. Éxodo 25, 40. ¿Qué dice la Escritura? Éxodo capítulo 25, versículo 40. Observemos. Dios aquí está hablando con Moisés, mostrándole todo el plano de cómo tenía que ser el tabernáculo, y concluye Dios hablando con Moisés diciendo en el capítulo 25, versículo 40, lo siguiente, mira, y hazlos conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que el autor del libro de Hebreos conocía perfectamente el Éxodo. No solo el autor era hebreo, sino que el autor conoce todo el contexto hebreo y cita literalmente este versículo. Mira, cuídate de hacer todo conforme se te ha mostrado en el monte. Interesante. Moisés tenía que hacer el tabernáculo tal y cual Dios le mostró. Tal y cual. Y lo hizo. Porque sabemos por la personalidad de Moisés que fue un hombre sumiso
a Dios y obedeció completamente. Muchas veces nosotros como creyentes tenemos la mala costumbre de juzgar, de hablar mal de Moisés, por qué lo hizo aquí, por qué golpeó por segunda vez la roca, hablar mal de Pedro, por qué Pedro negó a Cristo y un montón de cosas. Pero tú y yo somos mejores que Moisés. No, no lo somos. Si Dios lo eligió es porque Dios sabía que aquel hombre le iba a obedecer. Así como Dios entregó a Moisés un manual, un bosquejo, un plano, un modelo, le llama la Biblia, Dios nos ha entregado también a nosotros un modelo, un plano, un ejemplo de cómo nosotros debemos de vivir la vida cristiana. Y eso se llama la Biblia. Dios nos ha dejado todo lo que Él quiere que nosotros sepamos, nada más. Es interesante que a través de la historia han habido muchos hombres que han especulado. ¿Qué es lo que hizo Cristo desde los 2 años hasta los 12 y después de los 12 hasta los 30? Y muchos han escrito montones de cuestiones que en la Biblia no hay ningún registro de ellos. ¿Para qué queremos saber cosas de que la Biblia no ha dicho nada en circunstancias que no le damos importancia a lo que sí está escrito? Interesante. El mejor ministerio, el de Jesucristo. El primer tabernáculo fue figura, sombra, o lo que nosotros llamamos cuadro. El segundo tabernáculo es el verdadero. ¿Por qué el verdadero? Porque el primero es figura, es una sombra. Ya vemos que la sombra no define. Podemos ver una sombra y no sabemos si la sombra está revelando realmente a la persona, si tiene color de ojos que muestra o color de cabello que muestra. No dice nada. El verdadero tabernáculo es el que veremos lo que somos hijos de Dios. El segundo tabernáculo es el verdadero. ¿Lo verás tú? ¿Estás seguro que vas a ver ese tabernáculo? Bien, vamos a la Biblia. ¿Quién o qué es el verdadero tabernáculo? Es la pregunta que yo me hice. Porque si el primero es sombra, y entendiendo que Cristo es el mejor ministerio que se ha visto en la tierra, el Señor me mostró un hermoso pasaje y se encuentra en el libro de Apocalipsis, por favor, capítulo 21. Apocalipsis 21. Y en el versículo 22. Aquí Dios le revela a Juan cosas celestiales que nunca los somos sacerdotes lo entendieron. Apocalipsis capítulo 21, versículo 22. Dice, y no vi en ella, está hablando de la Jerusalén celestial, y no vi en ella templo. Va a decir, en el cielo no va a haber templo. No vi en ella templo. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es, ¿qué cosa? El templo de ella. ¿Cuál será entonces el verdadero tabernáculo? ¿Cuál es el verdadero tabernáculo entonces? Si el primero
el que levantó Moisés era sombra. Nada más. ¿Cuál es el verdadero? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como el Padre del unigénito, Hijo de Dios. Interesante. Interesante. Cristo mismo. Cristo el tabernáculo. ¿Por qué? Apocalipsis 21, versículo 22. Y no viene ella templo, dice Juan, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y, porque el segundo puntito que tengo en mi apunte, y Él es, ¿qué dice? El Cordero. El Cordero. Y hay un solo Cordero en la Biblia. Déjame decirte esa cosa. Hay un solo Cordero. Es interesante que cuando Abraham, Dios le pide a Abraham entregar a su hijo en sacrificio. Es uno de los capítulos más hermosos en todo el libro de Génesis, como capítulo 22, de cuadro de Cristo. Dice la Biblia que van subiendo, Abraham le dice a los siervos que vayan, le acompañen a dos siervos y va subiendo la montaña, le dice a los siervos que se queden allá abajo y va subiendo con su hijo, el hijo lleva la leña y el hijo le dice, papá, aquí llevamos la leña, llevamos el cuchillo, llevamos el fuego, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Padre. Porque el hijo sabía que iba a ser un sacrificio. La palabra adoración en ese capítulo, la palabra adoración significa sacrificio. La primera mención de la palabra adoración, vamos allá porque los veo con cara de yo no fui, pensando que yo lo estoy engañando. Génesis capítulo 22. Dice Génesis 22 en sus Biblias. Génesis 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Dios prueba a Abraham. Dios prueba a cada creyente. Ojo, la prueba nada tiene que ver con la tentación. Las tentaciones vienen del diablo, las pruebas vienen de Dios. Probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bien, este monte, Moriah, es el mismo monte de la calavera, donde Cristo murió. Solo que con los años le cambiaron el nombre. Se llamaba el monte el Gólgota. Y le apodaron calavera porque de lejos se ve una forma de calavera. El monte Moriah. Tómalo tu hijo y ofrécelo a tu único, a quien ama, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham, versículo 3, se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. Interesante, un asno. Cristo entró en un asno a Jerusalén. Y tomó consigo 2 siervos suyos, 2 ladrones. Y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto. Leña, 2 leñas, 2 maderos. Y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Para Abraham, su hijo estaba muerto 3 días. Sabía que iba a entregar a su hijo. 3 días. Entonces, versículo 5, dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y, ¿qué dice la Biblia? Adoraremos. Bíblicamente la palabra adorar,
Bíblicamente la palabra adorar tiene que ver con sacrificio, con muerte y con sangre. Nada tiene que ver con alabanza, nada tiene que ver con canto ni con música. Bíblicamente la palabra adorar significa sacrificio, entregar. Lo mismo dice Samuel. 1 Samuel, creo que el capítulo 3, cuando Ana va a entregar su hijo que le pide a Dios al sacerdote en Silo, y dice que ella fue a adorar, a sacrificar, a entregar a su hijo de 3 años. Pero hoy en día se escucha mucho alabanza, adoración, que será loco, sentimiento, emoción, y tomado las manos y un montón de cosas. La Biblia es un diccionario que se define a sí mismo. Cuando uno compara la Escritura con la Escritura. Qué interesante lo que vemos aquí. Cristo es el Cordero. Bueno, Abraham le dice a los siervos, espérenme aquí porque yo y muchachos subiremos y adoraremos. Es interesante que cuando Abraham pone piedra sobre piedra, ¿cuántas piedras usó Abraham para hacer el altar? 12. Una por cada tribu. Pone la leña, toma a su hijo y lo pone sobre la leña, saca el cuchillo para degollar a su hijo. Cuando el ángel le habla del cielo, Dios le habla. No le hagas nada al muchacho, porque he visto que tú crees. Y luego Abraham ve que hay un animal allí de los cuernos enredado en una zarza. Dice la Biblia. ¿Qué tiene la zarza? Espinas. ¿Dónde estaba la espina del animal? Aquí. ¿Dónde le pusieron la corona de espinas a Cristo? ¿Aquí? Aquí. En la cabeza. Y fue no un cordero el que estaba allí. ¿Qué es lo que era? Sigan leyendo, sigan leyendo. Porque hay un solo cordero que quita el pecado del mundo, según lo que dice la Biblia. Interesante. Cristo, Él es el verdadero cordero. Él es el verdadero tabernáculo. Por eso que Cristo mismo debió de ofrecer sacrificio y ofrenda a Dios. Versículo 3, nuestro pasaje. Hebreos 8:3. Hebreos 8:3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también este sumo sacerdote, que es Cristo, tenga algo que ofrecer. Todo sumo sacerdote, según la ley, tenía que ofrecer sacrificio a Dios. Pero que está hablando aquí, porque recordemos, versículo 1. Por eso hay que leer mucho el pasaje, yo leí muchísimo para poder tener la idea. 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Versículo 3. Porque todo sumo sacerdote, está hablando de los sacerdotes del pasado, hasta antes que Cristo muriera, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Por lo cual es necesario también sumo sacerdote, que es Cristo, tenga algo que ofrecer. Interesantísimo. Muy interesante. ¿Qué sacrificio llevó Cristo al templo? Al lugar santísimo. Si todos los sacerdotes, los sumos, llevaban un cordero al lugar santísimo, ¿qué cosa llevó Cristo para ofrecer? Pablito nos da la respuesta. Efesios, capítulo 5. Maravilloso. Que para mí es el mismo que escribió Hebreos. Vamos a entender la escritura. Dije Efesios 5, por favor. Efesios 5.
Voy a leer del 1, Efesios capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 2. Andad en amor. ¿A quién le escribe Pablo? A los hijos de Dios. Andad en amor como también Cristo nos amó. Observen, no termina allí el versículo. Y dice, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por, ¿qué dice? Nosotros. Interesante, no termina allí el versículo. Observen. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Observen. Ofrenda y, ¿qué cosa? No dice ofrenda y alabanza. No dice ofrenda y canturreo. Dice ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Un término, olor fragante, muy conocido del Antiguo Testamento. Hermano Ángel, ¿cuándo se produce olor fragante? La única vez que lo vemos en la Biblia. Y tiene que ir con sacrificio. Siempre. No con alabanza, por favor. Siempre cuando hay adoración, sacrificio, muerte de alguien. Interesante. Hebreos, capítulo 10. ¿Qué ofreció entonces Cristo? Hebreos capítulo 10, versículo 10, por favor. Hebreos 10, 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Qué ofrenda hizo Cristo? La ofrenda de su propia vida. Amén. Ojo, lo he mencionado yo cuando entramos en el libro de Hebreos. ¿Qué ocurrió cuando Cristo estaba en la cruz de Calvario? Y Cristo muere. ¿Qué ocurrió en el templo? En el mismo momento. Cuando Cristo dijo, consumado es. ¿Qué ocurrió en el templo? El velo del templo, dice la Biblia, y el Espíritu Santo siempre hila muy fino. Dice, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. No dice de abajo hacia arriba. Si diría el Espíritu Santo se rasgó de abajo hacia arriba, vinieron alguien y lo rompió. Era muy alto, se hizo de arriba a abajo. ¿Por qué? Porque Dios rompió el velo. Ahora no solo el sumo sacerdote puede entrar al lugar santísimo, sino toda persona que quiera creer en Cristo. Ahora está el camino limpio, abierto para pasar. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo nos abre la entrada al lugar santísimo por medio del sacrificio de su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de su propio tabernáculo. Porque Él es Dios. Juan el Bautista, inspirado por el Espíritu Santo, dijo en San Juan capítulo 1, versículo 29, una clave importantísima. Vamos a mirar. San Juan capítulo 1, versículo 29. ¿Qué dijo Juan el Bautista? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista no está diciendo, ojo por favor, he aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado de los hebreos. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Va a decir, Dios quiere y ama a todo ser humano.
blancos, negros, amarillos. A todos. Cristo es, según el Juan Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese fue el cuerpo de Cristo. Cristo mismo fue el último Cordero presentado ante Dios. Nunca más, hermanos, desde que Cristo murió, es impresionante este asunto, desde que Cristo murió, nunca más los hebreos han seguido matando un Cordero Pascual. Nunca los hebreos han creído en Cristo, nunca. No aceptan a Cristo, no le reconocen como Dios, pero nunca más han seguido matando un Cordero Pascual. ¿Por qué? Ellos oyeron a Juan el Bautista decir, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 2, otra cosa interesante que me llamó mucho la atención. Hebreos 8, versículo 2. Hebreos 8, 2. Voy a leer del 1 por contexto mientras lo buscan. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. El cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Interesante lo que encontramos aquí. Primero, en el versículo 1 vemos que, gracias, que se me caí, que Cristo dice aquí que se sentó. Interesante, voy a leerlo. Ahora bien, versículo 1, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, se refiere a Cristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Hay una versión de la Biblia, y a mí no me gusta mucho hablar de las versiones porque, por varias razones, es un tema muy peludo. Pero hay una versión, ¿cómo es que me dijo que se llamaba? Que dice que, capítulo 7, versículo 56 de Hechos, dice que Cristo está de a pie, al lado de Cristo. Dice, ¿ya? Bien. En todas nuestras versiones dice que se sentó. Escuché a mi mentor decir que según las palabras de Esteban, cuando le están apedreando, y Esteban les predica a los judíos que le apedreaban, fariseos, saduceos y escribas, principalmente les cita la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta ese momento, y ellos apretaban los dientes porque mientras más les decía la verdad del Antiguo Testamento, más le odiaban y le apedrearon hasta matarle. Y Esteban dice que está de pie. Aquí dice que está sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos. ¿Por qué se sentó? ¿Cuándo uno se sienta? ¿Cuándo uno descansa? ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. ¿Cuál es el último día de la semana? ¿Cuál día Dios creó primero? Los pillé chanchitos. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Dios el día séptimo? Descansó. Ahora, ojo, no porque Dios se cansó como nosotros nos cansamos y es habitual. Un chico está en la universidad o en el colegio sentado y toma el bus y se sienta. Puede pasar muchas horas sentado. Aquí Cristo concluye la obra redentora, termina la obra y se sienta. ¿Por qué se sentó? Porque está esperando cuando el Padre le va a decir, ahora hijo, a buscar la iglesia. Interesante. Hebreos capítulo 8. Ahora bien,
el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Bien. En todo lo que ustedes han leído y el ministerio del tabernáculo del tiempo de Moisés, ¿cuántos sumos sacerdotes, después de ofrecer sacrificio a Dios en el lugar santísimo, se sentaron? Ni uno. Ni uno. Interesante. Nunca. Segundo, ¿cuántos de los sumos sacerdotes, según el registro bíblico, se han sentado al lado derecho del trono de Dios en el cielo? Ninguno. Ninguno, hermano. Hebreos 10. Y perdónenme que cito Hebreos capítulo 10, algún día vamos a llegar allí, pero bueno, tengo que citarlo porque nos da luz. Versículo 12. Hebreos 10, 12. Pero Cristo, observen, 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una vez que Cristo ofreció el sacrificio, se sentó. ¿Por qué se sienta el Señor Jesucristo? ¿Por qué se sienta? Versículo 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. No va a estar años esperando. Capítulo 10, versículo 14. 10:14. Porque con una sola ofrenda, está hablando de Cristo, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con una ofrenda. ¿Cuál ofrenda? La ofrenda de su vida, de su cuerpo. Nos hizo santos a todos aquellos que hemos creído en Él. Amén. Él nos hizo santos. No es que nosotros nos hacemos santos, hermanos. Él nos hizo santos. El momento que fuimos salvos, que Cristo entró en nuestra vida, nos hizo santos y perfectos en ese momento. Como una criatura. No hay cosa más rica que oler una criatura, ¿sí o no? Un bebé. Pero el bebé ya pues empieza a crecer, ya no tiene el mismo olor. Cuando tiene 14, 15 años, se saca los zapatos, no tiene el mismo olor. Y uno no le besa los piececitos a un niño de 14, 15 años. Pero a un bebé, sí. Y nos encanta. 4, 2, 3. Ya, ¿lo tiene abierto? Léalo, por favor, porque de aquí que yo lo busque. 14, 16. Ajá. Muchas gracias. Ya. Hebreos 10, 14. Hebreos 10, 14. Sigamos. Hay muchas cosas. Porque por una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Versículo 16, 10, 16. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, versículo 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Él se sentó porque terminó la obra redentora. Y les voy a regalar un pasaje maravilloso que el Señor me mostró. Efesios 2. Efesios 2. Dice en Efesios 2, capítulo 2, versículo 6. Efesios 2, 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo te quedó el ojo?
Versículo 6. Otra vez, observen. Y juntamente, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó. ¿Alguien entiende esa frase? ¿Alguien entiende lo que Pablo está diciendo aquí? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que desde el momento que el creyente, que el hombre ha creído en Cristo, espiritualmente, posicionalmente ya resucitó con Cristo, aunque todavía estamos aquí. ¿Estamos? Porque está hablando, nos resucitó. ¿En qué tiempo está hablando? ¿En qué tiempo? Presente. Sigamos. 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo, observen, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo allí? Que espiritualmente tú y yo, si eres un hijo de Dios y yo, ya estamos espiritualmente sentados al lado derecho de Dios. Espiritualmente, posicionalmente. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo dice esto? Porque el Señor Jesucristo ya hizo la obra redentora hace más de 2000 años atrás. Y ya se cumplió. Él ya murió, ya fue sepultado, ya resucitó, ya se sentó. Por consiguiente, Él tiene espiritualmente a su iglesia, va a decir los que creen en Él, sentado espiritualmente allá, en el cielo. ¿Crees eso? Es lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña a cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es así? Porque Cristo, Él es el ministro del santuario. Él es el ministro, el único ministro de este santuario espiritual. Que nada tienen que ver con sumos sacerdotes humanos, nada. Porque tiene que ver con el tabernáculo de Jesucristo, que Él es el mismo tabernáculo. Hebreos capítulo 8, por favor, versículo 2. Hebreos 8:2. Dice, ministro del santuario. Para entender el 2 voy a leer el 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Y el único que se sentó, sabemos por otro pasaje, que es Cristo. 2, ministro. Entonces, Cristo es ministro del santuario y de aquel, observen, y de aquel verdadero tabernáculo. ¿Por qué dice verdadero? Porque el tabernáculo que levantó Moisés era una sombra, nada más. Un retrato, un cuadro de lo que en el futuro habría de venir con Cristo. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. Esa es la razón por la cual Cristo no murió sentado. Esa es la razón por que Cristo no murió acostado. Cristo, dice la Biblia, y lo decía la profecía, que Él habría de ser levantado. Cuando aquella noche Nicodemo va a la casa de Jesús a hablar con Él. Y Cristo le dice a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cristo fue colgado en una cruz del Calvario entre el cielo y la tierra. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue levantado
por tus culpas, por mis culpas, por las culpas de la humanidad. Interesante. Él es el ministro del santuario, del verdadero tabernáculo. No un tabernáculo hecho por hombres. Si bien es cierto el tabernáculo que levantó Moisés, cada hombre y cada mujer que trabajó, porque trabajaron hombres y mujeres en el tabernáculo, aunque Dios los dotó de mucha sabiduría, inteligencia en sus manos y en las artes, este tabernáculo no fue el de Cristo. Digo, no fue hecho por mano humana. No fue por hombres. Dice aquí el versículo, el verdadero tabernáculo, al fin del 2, verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, agrega, y no el hombre. Cristo es el único en toda la faz de la tierra y la historia de la humanidad que tiene el verdadero y mejor ministerio. Versículo 6, observen. Observen versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hay muchos hombres en el día de hoy que se jactan que tienen el mejor ministerio. Hay uno solo que tiene el mejor ministerio. Se llamó Cristo. Se llama Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Y otra cosa interesante nos da el versículo 6, que dice que Cristo es el mediador de un mejor pacto. Dios hizo varios pactos con el hombre, pero Cristo es el mejor pacto. Dice el versículo 6, ¿cuánto es mediador de un mejor pacto? Él hizo un pacto. Y Él cuando resucitó, antes de irse al cielo, celebró la cena del Señor, hizo un pacto con la iglesia. Hebreos capítulo 10, por favor, versículos 5 al 9. 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Está hablando el Señor, me preparaste cuerpo, qué interesante. 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hablando Cristo, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste y te engrandecieron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Versículo 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Por segunda vez la misma frase. Hacer tu voluntad. Quita lo primero, el primer pacto, la ley, para establecer esto último. Último pacto. Su sacrificio. El sacrificio de su vida. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 2. Primera Timoteo capítulo 2. Versículo 5. Primera Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 5. Cristo es el único mediador. Por años se ha engañado a la gente diciendo que hay otro mediador, que la gente tiene que ir al hombre y ese hombre intercede. ¿Por qué? Porque no le enseñan la Biblia a las personas. Y otra cosa interesante, para concluir el versículo 6, Hebreos 8, observen. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Mejores promesas.
Va a decir que todas las promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento no son mejores o mayores que la que Cristo nos ha hecho. Por favor, Tito, capítulo 1. Tito 1. Y en el versículo 2. Tito capítulo 1, versículo 2. En la esperanza en la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios promete al hombre que quiere creer en Él la vida eterna. ¿Estás tú seguro de tener, mi amigo, esa vida eterna? Cristo se ofreció en sacrificio vivo a Dios. Pablo nos dice, nos ruega, nos suplica en Romanos capítulo 12, versículo 1. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué estamos sacrificando por Dios? ¿Cuánta gente no va al templo? Gente que se dice creyente no va al templo porque hace mucho calor, porque hace mucho frío, porque está lloviendo, porque queda lejos, porque se echó a perder el auto. Estoy sin auto, ahora no puedo ir a la iglesia. Y tanta barbaridad que decimos. Dios quiere que ofrezcamos sacrificio a Él. Dios nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación para reconciliar al hombre con Dios. Y la mejor promesa que el Señor nos ha dado es la vida eterna, conforme a lo que dice 1 Juan capítulo 2, versículo 5. Esta es la promesa que nos ha hecho, la vida eterna. Para eso Cristo murió, fue sepultado y resucitó entre los muertos, para darte a ti la vida eterna. ¿Tienes tú esa vida eterna? Esa vida eterna solo está en la persona de Jesucristo. ¿Estás seguro de ser un hijo de Dios? ¿Estás segura de ser una hija de Dios? Hoy puedes tener esa promesa en tu vida hecha realidad, pero todo depende de ti. Tan solo creer en Él. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra.